el día de hoy vamos a continuar con el tema de sucesiones y lo vamos a finalizar. Ya el día jueves vamos a empezar el tema de series. Entonces, para el día de hoy, como les indiqué, tenían que estudiar de la guía todo lo que es, o las actividades que se referían a este tema de sucesiones. La clase anterior vimos el tema de sucesiones. Formalmente, ¿verdad? Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales o un subconjunto del conjunto de los números naturales, porque puede ser que no empiece en 1, que no empiece en 0, que empiece a partir de otro número natural. Entonces, es una función que a cada número natural o a cada, ¿verdad? Ese subconjunto, el conjunto de los números naturales, a cada elemento de ese subconjunto, del conjunto de los números naturales, le asigna un número real. El término general era el que me permitía a mí, o es el que me permite calcular las imágenes, por decirlo así, ¿verdad? Y poder dar la sucesión por extensión. Vimos cómo calcular términos de una sucesión, ¿verdad? Vimos la diferencia de hablar de B5, por ejemplo, si la sucesión se denota o se le llamó B, o el quinto término, ¿verdad? Que sobre todo hay diferencias si la sucesión no empieza en 1, si empieza en 0, por ejemplo, o si empieza en 3. Entonces hay que tener cuidado porque B5 no necesariamente corresponde al quinto término de esa sucesión. Vemos cómo calcular términos de sucesiones que involucran factoriales, que involucran productos, que hay que tener un poco de cuidado con algunos detalles. Vimos sucesiones definidas en forma recursiva, ¿verdad? Son las sucesiones que necesitan de al menos un término anterior para calcular el siguiente. Son las sucesiones en forma recursiva. Vimos que algunas sucesiones en forma recursiva tienen una fórmula explícita, ¿verdad? Calculamos por inducción un ejemplo. Y calculamos monotonía de sucesiones, ¿verdad? Vimos 4 métodos diferentes para algebraicos, ¿verdad? Bueno, usando resultados, definición o proceso algebraico para determinar si una sucesión crece o decrece. Ahora, no necesariamente una sucesión es monótona, puede no crecer o decrecer, sino que en algunos, para algunos valores o para algunos números naturales crece, para otros decrece. Y con eso finalizamos la clase anterior. Yo le mostré la gráfica de dos sucesiones que no son monótonas. Vimos 4 métodos, ¿verdad? Definición, haciendo la resta y determinando el signo, o usando la desigualdad decreciente, trabajándola y ver si llegamos a una desigualdad verdadera. Por definición, vimos el cociente y ver si ese cociente es mayor o menor que 1, ¿verdad? Para saber si es creciente o decreciente. Ese método es conveniente cuando tenemos productos factoriales. Y vimos un teorema que me permite a mí analizar la monotonía de la sucesión, analizando la monotonía de la función, que ya ustedes lo saben hacer usando el criterio de la primera derivada. Entonces, todo eso fue lo que estudiamos en la clase anterior de sucesiones. El día de hoy vamos a estudiar convergencia de sucesiones convergentes. Ya vamos a ver que está relacionado con el límite de una sucesión. Entonces vamos a ver este límite de sucesiones. ¿Qué límite puede ser finito o el límite puede ser infinito? Entonces, para entender un poquito mejor, vamos a verlo gráficamente. La guía tenía un link, ¿verdad? Para los que trabajaron la guía, tenía un link a una aplicación de GeoGebra donde se grafica, ¿verdad? Donde pueden graficar sucesiones, de hecho se les especificaba graficar algunas. Vamos a graficar algunas para entender la idea, para empezar entendiendo la idea intuitiva del límite de una sucesión, que es muy similar a la idea intuitiva de límites al infinito, ¿verdad? Pues voy a compartir la pantalla de la compu. Deme un momento, a ver.
Ahora sí. Bueno, están pequeñitos, pero puedan ver por ahí, como es una aplicación hecha, no podemos, creo que no podemos modificar el zoom. Entonces vamos a empezar con una muy sencilla. Voy a graficar la sucesión 1 entre n. Entonces 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto. Entonces si yo voy graficando para n igual a 1, este sería el primer término de esa sucesión en 1. Para n igual 2, ahí hice varias. Para n igual 2, este sería el término, que es un medio. N igual 3, n igual 4 y así sucesivamente, conforme n crece, ¿verdad? Conforme vamos tomando números naturales cada vez mayores, esos términos se van acercando a cero. Nunca llegan a ser cero. Recuerden el concepto de límite, ¿verdad? Que estudiaron en el curso anterior, nunca llega a ser cero, pero tiende a ser cero. Ya aquí voy para el término 1 sobre 59, ¿verdad? Entonces podemos observar fácilmente que esa sucesión tiende a cero. Si graficáramos la función, lo que les decía la clase anterior de por qué razón estudiando la monotonía de la función, podíamos determinar la monotonía de la sucesión. Vean que los términos de la sucesión, ¿verdad? Son puntos del gráfico de esa función, ¿verdad? Claro que el dominio de la función es bueno, la parte positiva es desde cero abierto hasta más infinito, incluye todos los números irracionales. En el caso de las sucesiones estamos hablando únicamente de los números naturales, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, pero son puntos de ese gráfico. Así que si la función es decreciente, esa sucesión también va a ser decreciente. Y en este caso particular, podemos ver que tiende a cero, o sea, que hay un límite. No importa qué tanto, obviamente aquí hay un valor máximo que es 100. Entonces, no importa qué tanto yo aumente a n, ¿verdad? Conforme n tiende a infinito, esas imágenes o esos términos se van a ir acercando a cero, pero nunca llegan a ser cero, ¿verdad? Entonces, ese es el límite de la función 1 entre n. Cuando una sucesión tiene un límite finito, es decir, un número real, vamos a hablar de que es una sucesión convergente. Caso contrario, por ejemplo, la sucesión n cuadrado. Para n igual 1, para n igual 2, para n igual 3, ahí podemos ver n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4. Podemos ver, vean que apenas voy por 4 y ya la imagen es 16, ¿verdad? Podemos ver que conforme n crece, los términos van a ir creciendo indefinidamente también. Si graficáramos la función, corresponde a la función f de x igual a x cuadrado, ¿verdad? Entonces, cuando x tiende a más infinito, f de x tiende a más infinito también. O en el caso de las sucesiones, conforme n va tomando valores naturales cada vez mayores, los términos de esa sucesión van a crecer. Cuando sucede que una sucesión tiende a infinito, ¿verdad? Que no quiere decir que el límite exista, el límite sigue no existiendo porque no da como resultado un número real. Decimos, aunque escribimos a sub n tiende a infinito. Pero en ese caso la sucesión diverge. Decimos que la sucesión diverge. Ahora bien, no necesariamente tenemos únicamente esos dos casos. Podemos tener, por ejemplo, la sucesión seno de n, ¿verdad? Hay que escribirlo en inglés, seno de n. Esta sucesión ni converge ni diverge. ¿Por qué? Porque a veces dependiendo de la bibliografía puede hablarse de que es divergente porque no tiene o no da como resultado un número finito, un número real, ¿verdad? Pero en realidad es una sucesión oscilante, ¿verdad?
ni crece indefinidamente, porque si ustedes ven siempre los valores, los términos de esa asociación están entre -1 y 1. Entonces no crece indefinidamente. Pero tampoco tienden a un valor específico, como en el caso de la asociación 1 entre n, sino que siempre van a oscilar entre -1 y 1, ¿verdad? Dependiendo del número natural, puede ser 1, o sea, puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, siempre oscila. Podría ser que oscile en términos positivos, nada más, o que oscile en términos negativos, ¿verdad? Una cosa es alternada, ¿verdad? Cuando nos referimos a alternadas, que siempre va uno positivo, negativo, positivo, negativo. En este caso, Profe, hay algunos positivos y algunos negativos, ¿sí? es que a mí no me quedó muy claro el término de sucesión oscilante, pero en la práctica. No sé si usted podría hacernos como algún ejemplo. Seno de n. Seno de n es un ejemplo. Esto es una sucesión oscilante. Seno de n. ¿Por qué Pero razón? entonces, digamos, en lo que es coseno, seno, el -1 a la n, también, ¿verdad? O sea, son Sí. ciertos. Es que, digamos, hay dos conceptos por ahí que es oscilante y alternada, que son muy similares, pero hay una sutil diferencia. Seno de n, coseno de n, -1 a la n, todas esas son sucesiones oscilantes, porque ni convergen, o sea, no convergen a un valor específico, ni tienden a infinito o ni tienden a menos infinito, sino que no, los valores siempre van a estar en un rango por ahí, pero siempre van a oscilar, en este caso, seno y coseno entre -1 y 1. Cuando hablamos de una sucesión alternada, es que siempre va uno positivo y uno negativo, uno positivo y uno negativo, que también es oscilante, ¿verdad? Pero sí, digamos, -1 a la n, por ejemplo, de 1 en, bueno, no, vamos a ver, hoy, de hecho, vamos a ver resultados, hoy vamos a ver un resultado, porque algunas series, aunque sean alternadas, como la serie -1 a la n entre n, es convergente. O sea, ellas van alternando, pero van acercándose a un, voy a ver si puedo graficar aquí, esa que les acabo de Profe, decir. Ujú. entonces las sucesiones alternadas son sucesiones oscilantes. No todas, a eso tal vez lo dije mal, no todas. Voy a hacer este ejemplo, no sé si están viendo la sucesión porque se ve muy pequeño. Yo sé que lo ven muy pequeño. Profe, Es, pero eso se puede determinar gráficamente, digamos, la oscilante o cómo da el resultado cuando es oscilante. Ya vamos a Digamos, ver ¿cuál es el resultado resultados, lineal? teoremas que nos permiten hacer un procedimiento para saber si en algunos casos si es convergente o no. Ah, ok. Voy a graficar la sucesión -1 a la n en el numerador y n en el denominador, por si no lo logran ver ahí. Vean, el primer valor es negativo, n igual a 1. N igual 2 pasa a ser positivo. N igual 3, vean que ella va alternando entre valores positivos y negativos, es alternada, pero sí tiende a un valor específico, converge a 0. Uno en esa sucesión, vea que aunque van alternando, ¿verdad? Vamos a ver si graficara la función. No grafica la función. Aunque se va alternando entre valores positivos y negativos, como pueden ver, claro que, ¿verdad? Son valores cada vez más cercanos a 0 y la escala del eje Y no la puedo cambiar para que quede claro que va alternando. Pero en los primeros se puede ver aquí que el primero es negativo, aquí el segundo es positivo, el tercero es negativo, el quinto no lo dibujé porque lo pasé la barra muy rápida, pero bueno, si colocan igual a 5, ahí está. N igual a 4 también no lo dibujé, pero Profe, una pueden ver. pregunta. Ujú. Perdón. Hola. Digamos, para este tipo de casos funciona el teorema del valor absoluto, ¿no? Exacto, exacto. Si el que estudió la guía ya sabe cómo podemos determinar o cómo vamos a determinar algebraicamente o mediante algún procedimiento que es aplicando el teorema del valor absoluto. Entonces vean que esta sucesión es alternada, vean que el primer término es negativo, el segundo es positivo, el tercero negativo, el cuarto, que es donde está la A, es positivo y va alternando,
pero no es oscilante. No tiende a un valor específico, ella va a ir oscilando, pero van a tender a cero siempre. O sea, siempre va a ser positivo o negativo, pero se van a ir acercando a cero esos términos. Entonces, Profe, eso Ujú. entonces, esta sucesión es oscilante, alternada y convergente. No, es alternada y convergente. Es alternada, ¿verdad? Porque va a valor positivo o negativo, pero no es oscilante. Oscilante ya lo vamos a definir, se los voy a mostrar ahí, todo lo que acabo de decir lo voy a formalizar en la teoría. Oscilante decimos que una sucesión es oscilante cuando carece de límite. Cuando carece de límite, entonces decimos que es una sucesión oscilante. Ahora, Ok, entonces, es más, podemos tener sucesiones oscilantes que no sean alternadas. Por ejemplo, coseno de n más 3. ¿Ves? Voy a limpiar primero. Coseno de n más 3, esa sucesión. Esa es una sucesión oscilante y no es alternada, porque no alterna entre negativo y positivo, ¿verdad? No alterna entre positivo y negativo, ¿verdad? Pero carece del límite. Vean que los términos de esa sucesión no se van acercando o no van, conforme la n crece, no van tendiendo a un número real específico. Entonces, carece del límite, es una sucesión oscilante. No sé, Marian, si iba a preguntar algo más. no me acuerdo. Entonces, sí, digamos, podemos tener convergente, que el límite sea finito, divergente, que el límite tienda a más o menos infinito, dependiendo de la sucesión, oscilante, que carezca de límite. Pero podemos tener alternadas, que van entre positivo y negativo. Podemos tener alternadas divergentes, alternadas convergentes, alternadas oscilantes, alternadas convergentes. O sea, podemos tener, ya vimos un ejemplo, menos 1 a la n entre n de una alternada convergente. Entonces, quería mostrarles gráficamente, la aplicación está en la guía. Para los que todavía no han hecho la guía, el link para la aplicación está en la guía y pueden experimentar un poquito para entender gráficamente lo que es el límite de una sucesión. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, todo lo que les acabo de mencionar está por acá escrito ya formalmente, ¿verdad? Entonces tenemos que esta sucesión es una sucesión. Les podemos escribir de dos formas. A sub n tiende a 0 o el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es 0. Cualquiera de las dos notaciones la podemos usar. En este caso siempre se subentiende que n tiende a infinito. Cuando hablemos de a más infinito, ¿verdad? Que a veces si uno quiere escribe el más o no. Siempre cuando estemos calculando límites de sucesiones nos interesa el límite de la sucesión conforme la n va tomando valores cada vez más mayores en los números naturales, siempre, ¿verdad? Entonces, decimos que aquí está la definición de lo que es el límite de una sucesión, ¿verdad? Si los términos de una sucesión se acercan a un número L, un número real L, se dice que la sucesión tiende a L y se denota de esta forma o de esta forma, como les decía anteriormente. A veces no se escribe el n tiende a infinito porque, como repito anteriormente,
como dije anteriormente, se sobreentiende que siempre nos interesa el límite de la asociación cuando n tiende a infinito. Este fue el segundo ejemplo que escribí por ahí. Sabemos que a sub n tiende a infinito, ¿verdad? O que el límite de a sub n cuando n tiende a infinito es infinito. Entonces, en este caso, decimos que a sub n converge y converge a 0. Entonces, a sub n converge y converge a 0. En este caso, decimos que a sub n diverge. A veces también se puede escribir de esta forma. Ahora, si la sucesión no tuviera nombre, si nos lo hubieran dado en esta notación, entonces escribimos converge a 0. O tiende a más infinito, diverge. Son cuestión de notación en este caso, nada más. Entonces, bueno, aquí está el caso del límite al infinito, ¿verdad? Entonces, siempre en el caso de, no es que el límite exista, ¿verdad? Pero siempre escribimos tiende a más infinito, tiende a menos infinito, es igual a más infinito, es igual a menos infinito, pero diverge, el límite no existe. Un límite existe tanto en funciones como en sucesiones si el resultado es un número real, ¿verdad? Ahora bien, siempre escribimos igual a más infinito, igual a menos infinito, pero teniendo claro que más y menos infinito no es un número real, ¿verdad? Entonces el límite no existe, por eso decimos que diverge. Y es lo que está escrito por acá. Cuando una sucesión tiene límite finito L, se dice que es convergente y converge a ese valor L. Si una sucesión tiene límite infinito, sea más o menos infinito, se llama divergente. Y si una sucesión carece de límite, se le llama oscilante. Aquí están los tres ejemplos que les mostré gráficamente. La sucesión 1 entre n es convergente, converge a 0. La sucesión n cuadrado es divergente, tiende a más infinito. Y la sucesión seno de n es oscilante. Los valores siempre varían, ¿verdad? Entre menos 1 y 1, siguiendo el comportamiento de la función seno de x. Esos son los tres casos que podemos tener cuando hablamos de convergencia de sucesiones. ¿Alguna pregunta? El límite de una sucesión es único, ¿verdad? Así que si todos trabajamos un ejercicio y la sucesión es convergente, a todos nos deberían dar exactamente el mismo número real. El límite de una sucesión es único, es lo que nos dice este teorema. O sea que si yo tengo dos límites, esos deberían ser iguales. Este teorema es súper importante porque es el que nos va a permitir en la mayoría de los casos calcular el límite de una sucesión. Y es muy similar al teorema o tiene cierta analogía con el teorema que estudiamos en la clase anterior. Podemos estudiar la monotonía de una sucesión analizando la monotonía de la función. Bueno, en el límite sucede lo mismo. Podemos analizar la convergencia de una sucesión analizando la convergencia de la función correspondiente. Entonces, para hacerlo formalmente, uno debería definir, igual que lo hace en monotonía, sea f de x la función 2x entre x más 4x a la u media. Y vamos a calcular el límite de esa función.
cuando X tiende a más infinito. Y aquí tienen que recordar muchos de los resultados que estudiaron en CDI, en cálculo diferencial integral, cuando estudiaron límites al infinito. Entonces vamos a calcular el límite cuando X tiende a más infinito de esta función f. No sé si ustedes recuerdan un resultado, que es el que vamos a aplicar en este caso. Cuando la X tiende a más o menos infinito, manda el término de mayor potencia en el numerador, manda el término de mayor potencia en el denominador. Y me queda al final el límite de una constante que sé que es 2. Por lo tanto, esa es una sucesión convergente y además converge a 2. Ahora bien, uno a veces abusa un poquito, ¿verdad? Y no hace este paso de cambiar la variable, ¿verdad? Sino que de una vez lo calcula en términos de n. Que bueno, que en realidad el teorema lo permite y en realidad cuando yo estoy calculando un límite la variable es muda, ¿verdad? Pero bueno, formalmente lo que estamos analizando es la función en R, ¿verdad? Y este teorema me permite a mí decir que si la función en R tiende a L, entonces particularmente la sucesión cuyo término general es esa función, y recuerden que ya cuando hablamos de sucesión estamos cambiando el dominio serían los naturales o un subconjunto de los naturales. Entonces, si la función en R o en su dominio, ¿verdad? Tiende a L, la sucesión en su dominio también tiende a L. Entonces, eso es... Profe, Ujú. creo que pusiste abajo en el resultado X en lugar de N. Ah, sí, gracias. Sí, Con gusto. ya aquí es N. Profe, ¿Alguna una pregunta? pregunta. Entonces, en ese Ajá, primer ejemplo podemos decir que la sucesión converge a 2. correcto. Profe, ¿se puede decir converge en 2 o siempre se tiene que decir a 2? A2, decimos. Ok. Usamos la proposición A y no en. Profe, Ujú. ahí es necesario seguir poniendo el X igual a más infinito. Bueno, Sí, tiende a más infinito. sí, cuando estamos calculando el límite sí es necesario, por una cuestión de formalidad, ¿verdad? Siempre, cuando escribimos el resultado, digamos, ya nosotros podemos omitir ese paso de decir de indicar que la X o que en este caso la N, cuando ya estoy hablando de la sucesión, tiende a infinito, porque sabemos que tiende a infinito. Pero cuando yo estoy calculando un límite, siempre debo ser formal, ¿verdad? Siempre debo escribir límite, cuando X tiende a... Sí. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer más ejemplos. ¿Por qué? Voy a mencionar diferentes técnicas. Aquí usted, bueno, manda el término de mayor potencia en el numerador, manda el término de mayor potencia en el denominador. Por acá vamos a recordar límites de funciones exponenciales. Entonces vamos a calcular, ya no voy a hacer este paso, ¿verdad? Que les decía que en realidad formalmente se debe hacer, sino que voy a usar un poquito y voy a de una vez escribir el límite cuando n tiende a infinito de e a la n más 2 a la n entre 5 a la n. Si ustedes tratan de evaluar, bueno, aquí no lo hice, ¿verdad? Que debió haber sido siempre el primer paso. Aquí no lo hice. Si ustedes tratan de evaluar es infinito sobre infinito, ¿verdad? Entonces hay que buscar alguna técnica que me permita quitar esa forma indeterminada. Lo mismo acá, perdón. Aquí es infinito sobre infinito. Entonces tengo que ver de qué forma
quitamos esa forma indeterminada, valga la redundancia. Lo que voy a hacer es separar. Voy a separar y escribir como e a la n. Bueno, voy a hacerlo paso por paso. E a la n entre 5 a la n. Y 2 a la n entre 5 a la n. Yo puedo hacer esto siempre y cuando, ¿verdad? Cada fracción tenga exactamente este denominador. Ahora bien, por propiedades de las potencias, yo eso lo puedo escribir como e sobre 5 a la n y 2 sobre 5 a la n. Y acá tenemos que recordar la gráfica, ¿verdad? En realidad el bosquejo de la gráfica de la función exponencial cuando la base está entre 0 y 1. Si ustedes recuerdan, cuando la base está entre 0 y 1, es una función decreciente. Por lo tanto, el límite de esa función cuando x tiende a más infinito es 0. Entonces, yo puedo decir que eso es 0 más 0, que es 0. Y por lo tanto, esa sucesión tiende a 0. Es convergente y tiende a 0. Podemos escribirlo así, podemos decir la sucesión converge a 0, como quieran, ¿verdad? Profe, una pregunta, ¿y se No puede hace falta. aplicar L'Hopital? También. Lo Ok. que pasa es que aquí particularmente, ya vamos a aplicar en un ejemplo más adelante L'Hopital, pero aquí L'Hopital no va a ser una técnica aplicable. Porque recuerden, si yo derivo, la derivada va a ser 5 a la n, logaritmo natural de 5. E a la n, la derivada es e a la n. Y 2 a la n, logaritmo natural de 2. No se quita la función exponencial. Cuando yo voy derivando, siempre la función exponencial se va manteniendo, entonces siempre va a ser infinito sobre infinito. En algunos casos, como en este ejemplo, lo vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque en el numerador hay un polinomio. Entonces, sí, en algún momento, en este caso es de grado 1, entonces va a ser un único paso aplicar L'Hopital, ¿verdad? Si fuera n cuadrado, aplico 2 veces L'Hopital para quitar el infinito del numerador. Si fuera L a la 5, bueno, tengo un número finito de pasos para quitar el infinito del numerador. Pero en este caso no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto en el numerador como en el denominador tengo funciones exponenciales. Entonces, siempre me va a ir, no importa cuántas veces yo derive, siempre me va a quedar e a la n, 2 a la n y 5 a la n. Claro, multiplicado por logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 5, y ahí voy aumentando el grado de ese logaritmo, pero la función exponencial siempre aparece. Entonces, en este caso no conviene o no es aplicable el L'Hopital. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a este segundo ejemplo, que no lo voy a hacer detalladamente. En el video 2 de la guía está. Entonces no lo voy a hacer, los que ya vieron el video. En realidad en el de la guía, si no me equivoco, este 1 es un 2, pero entonces ellos lo hacen paso a paso, pero solo lo voy a mencionar porque este es un límite clásico que aparece muchas veces en matemática, no solo en este curso. Si ustedes ven, evalúan la forma de ese límite, es 1 a la infinita.
¿Cómo se calculaba? Bueno, aplicando logaritmo natural a ambos lados, calculo el límite de este lado, ¿verdad? Paso el n a multiplicar, me queda infinito por 0, y luego paso una de las dos funciones para el denominador, calculo ese límite y luego me devuelvo para quitar el logaritmo natural aplicando la función inversa. De ahí que ese límite dé como resultado e. El que no ha hecho la guía, les recomiendo verlo, porque en realidad esto es un E a la 1, ¿verdad? Que es E. Este es un trabajo algebraico de cálculo diferencial integral, ¿verdad? Entonces, para recordar, los que no lo han hecho, por favor revisen la guía, ¿verdad? Siempre es importante, resalto, antes de cada clase, hacer las actividades de la guía, para que le saquen mayor provecho a la clase. Entonces, ese límite da E, pueden verificar en el video todo el procedimiento y reproducirlo ustedes. Cualquier duda me pueden preguntar. Por lo tanto, esa sucesión converge y converge a E. Entonces, nada más recordar de cálculo diferencial integral cómo se trabajan los límites 1 a la infinito. Entonces, vean que ya llevamos 3 ejemplos y en 3 aplicamos resultados diferentes para poder calcular esos límites al infinito. Todos resultados que ustedes estudiaron en el curso anterior. Por acá voy a usar L'Hopital, el otro resultado, diferente a los 3 que ya apliqué y el que mencionaba el compañero. Entonces vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito. El límite de n entre 2 a la n tiene la forma infinito sobre infinito. Entonces aplico L'Hopital. Derivo numerador. Recuerden que al aplicar L'Hopital, muy diferente a aplicar regla del cociente, ¿verdad? Nada más derivo numerador y derivo denominador. Nada más al derivar denominador, recuerden que la derivada de 2 a la n es 2 a la n por logaritmo natural de 2. Y ahí el límite presenta la forma k sobre infinito que tiende a 0. Otro resultado de límites al infinito, ¿verdad? Entonces, ese límite da 0. Podemos afirmar que esa sucesión converge a 0. ¿Alguna pregunta? Bueno, y solo para... Aquí recordamos 4 técnicas, ¿verdad? De calcular límites al infinito para poder calcular los límites de esas sucesiones. Todas fueron convergentes. Bueno, vamos a calcular una divergente para que no crean que todas las sucesiones son convergentes. Pueden diverger, ¿verdad? En este caso, voy a aplicar lo primero, lo que apliqué en el primer ejemplo. Voy a calcular el límite de ese. Manda el término de mayor potencia en el numerador, manda el término de mayor potencia en el denominador. Entonces, escribimos igual a infinito, pero concluimos que la sucesión diverge. Entonces, no es que siempre vamos a tener sucesiones convergentes, podemos tener sucesiones divergentes. Si aquí, por ejemplo, alguna de estas funciones exponenciales, la base hubiera sido mayor que 1, entonces es creciente y por lo tanto alguna o las dos me hubieran dado infinito, ¿verdad? Con una
infinito más cero, si aquí me hubiera quedado infinito más cero, eso es infinito, hubiera divergido. Entonces, no es que porque sea exponencial converge, no, hay que analizarlo, porque puede ser que esa exponencial, la base está entre 0 y 1, ok, converge a 0, pero si la base es mayor que 1, bueno, tiende a infinito la función, ¿verdad? Crece indefinidamente, la sucesión diverge. ¿Alguna pregunta? Algunas propiedades, ¿verdad? Les mencioné, creo, la clase anterior, y si no, pues lo menciono y voy a hacer énfasis a lo largo del semestre. Siempre que ustedes tengan un teorema, fíjense en cuáles son las premisas, cuáles son las hipótesis de ese teorema para poderlo aplicar, porque no siempre se aplica. Entonces, hoy voy a hacer énfasis en varios teoremas con respecto a eso. Dice, si A y B son sucesiones de números reales, tales que A tiende a L o converge a L y B converge a M, vean que la hipótesis es que las dos sucesiones sean convergentes. Entonces, si las dos sucesiones son convergentes, yo puedo calcular el límite de la suma de esas dos sucesiones sumando los límites. Puedo calcular el límite del producto multiplicando los límites. Estas propiedades se heredan de las funciones. Si ustedes recuerdan, estas propiedades se estudian en cálculo diferencial integral para funciones. Y de hecho, digamos, yo apliqué ya este resultado. Yo apliqué este resultado, aunque no lo dije porque no lo habíamos estudiado, lo apliqué acá, ¿verdad? Yo lo separé y calculé el límite de esta sucesión y el límite de esta sucesión. Lo puedo hacer porque cada límite existe. Entonces, la suma va a existir. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Recuerden, ¿verdad? Ya ustedes, en esa primera semana de cálculo diferencial integral, ustedes estudiaron contrapositiva recíproca, ¿verdad? Si yo tengo P implica Q, o sea, si yo sé que esto es verdadero, la recíproca no necesariamente es verdadera, yo no puedo afirmar nada de la recíproca. La contrapositiva sí es verdadera, que es no Q implica no P. Esto sí es verdadero. Pero del recíproco yo no puedo afirmar nada. Y voy a darles un contraejemplo. Recuerden que un contraejemplo es un ejemplo que no satisface. Un contraejemplo de que para este teorema particular, la recíproca es falsa. Vean que el teorema va en la dirección. Ojo, la dirección del teorema, el P, ¿verdad? Implica Q. Si A sub n tiende a L y B sub n tiende a M, yo puedo afirmar que A sub n más B sub n tiende a L. O sea que si estas dos convergen, esta también converge. Pero tomemos como ejemplo particular. Profe, Díganme. ¿será que, no sé, es que eso de A sub n más B sub n tiende a L, me confunde un toque porque antes dijo que A sub n tendía a L. Es que son dos sucesiones diferentes. Vean que son dos sucesiones diferentes. Aquí es A y aquí es B. Por eso uso L y M. Pero al otro lado también uso L. Ah, sí, perdón. Ahí es L más M. Me faltó la M. Okay. Es la suma. Gracias. Con gusto. Sí, la suma, ¿verdad? O el producto, o el cociente, o constante por el límite. Tomen A sub n como esta sucesión. 1 sobre 1 menos n a la 2 entre n. Y B sub n como esta sucesión. Voy a escribir por acá. Esto va a ser un contraejemplo.
del recíproco del teorema anterior. Entonces, A sub n es esta sucesión. B sub n es esta sucesión. Es fácil ver, lo vamos a hacer mentalmente, no lo voy a escribir, que A sub n diverge. Y B sub n también diverge. Entonces, con solo eso, ya yo no puedo aplicar el teorema. Con solo eso. Porque la hipótesis del teorema es que ambas sucesiones converjan, es decir, que tiendan a un número real. Ya con solo eso yo no lo puedo aplicar, ¿verdad? El teorema. Pero resulta que si yo hago A sub n más B sub n, llamémosle C sub n a esa sucesión. Si yo hago A sub n más B sub n, si yo hago esa suma, me va a dar 1 entre n. Bueno, ustedes hacen la suma, no la hice paso por paso, ¿verdad? Sacan el común denominador que es n, y aquí arriba les va a quedar, en el numerador les va a quedar 1 menos n a la 2 más n a la 2. Se cancela la n a la 2 y por eso queda solamente 1. Y resulta que C sub n sí converge. Ay, perdón. Converge a 0. Entonces, les decía, el recíproco no es verdadero. Que la suma converja no implica que cada una de las sucesiones converja. Vean que en este caso sí, el teorema va en la dirección P implica Q. Si cada una converge, la suma converge y además converge a la suma de los límites. Pero que la suma converja no implica que cada una de las sucesiones converjan. Aquí tenemos un contraejemplo del recíproco. El recíproco no es verdadero. En ese caso, bueno, en general no es verdadero. Sí. Entonces, tenga mucho cuidado. Leer bien en qué dirección yo puedo aplicar los teoremas y leer bien las hipótesis. Entonces, vean que no es un sí, solo sí, para que el recíproco sea verdadero. Recuerden que un recíproco es verdadero si el teorema me dice sí, solo sí, tal cosa, ¿verdad? Entonces ahí sí se dan las dos direcciones, yo lo puedo aplicar en las dos direcciones. Pero si hay un entonces, solo lo puedo aplicar en la dirección que me están indicando. La recíproca puede ser falsa. ¿Alguna pregunta? Entonces, por eso yo les insisto y por eso les estoy insistiendo con estos resúmenes, ¿verdad? La idea no es que copien ahí por presentar un trabajo, no, la idea es que saquen el rato para leer los resultados, para que cuando los vayan a aplicar, los apliquen correctamente. Porque a veces ustedes dicen, profe, pero ¿por qué está malo el ejercicio? Bueno, porque aplicó el resultado donde no lo podía aplicar porque las hipótesis no se satisfacen. Entonces hay que tener cuidado con las hipótesis y verificar siempre las hipótesis sean verdaderas para poder concluir y poder aplicar el resultado, ¿verdad? La conclusión del resultado. Entonces, esas son algunas propiedades. Por ahí vamos a estudiar 3 resultados que me permiten a mí calcular algunos límites. Particularmente vamos a estudiar el teorema del encaje, del emparedado, del sándwich de sucesiones. Igual, dice si leemos las hipótesis para saber cuándo lo podemos aplicar. Si A y B son 2 sucesiones de números reales tales que ambas convergen y además convergen al mismo límite, entonces, bueno, me falta otra hipótesis. Y C es una sucesión tal que satisface esta igualdad para todo n, o sea, todos los términos de las sucesiones A, B y C satisfacen estas desigualdades. Entonces, yo puedo afirmar que, bueno, en palabras simples y comunes, ¿verdad? Si yo tengo esta desigualdad, las sucesiones de los extremos convergen a un mismo número natural, mismo número real, perdón, puedo afirmar que la sucesión del centro también converge a ese número real. En el video del profesor Marco hay un ejemplo
Entonces, voy a hacer otros ejemplos. Creo que el ejemplo del profesor Marco es que ambos tienden a infinito, si no me equivoco. Voy a revisar por acá, lo tenía. Y yo voy a hacer que tiendan a un número real para hacer algo diferente al video y tengan por ahí los dos ejemplos. Insisto, ¿verdad? Los que no han visto el video, por favor, lo revisan. Profe, ¿cuándo nos manda la evaluación del portafolio para ver más o menos de cómo salimos para el de la otra semana? Corregir Pues en errores, estos así. días, espero, en estos días hacerlo. Sí, el video del profesor Marco es la sucesión n entre 4 más coseno de 2n, encuentra las dos sucesiones de los extremos, ambas divergen y entonces se puede afirmar que ambas convergen a más infinito, tienden a más infinito, divergen, tienden a más infinito, entonces podemos afirmar que la sucesión del centro tiende a más infinito también. Ahora bien, ¿cuál es el detalle o la dificultad de este ejercicio? Bueno, la dificultad de este ejercicio es encontrar esas dos sucesiones, una menor y una mayor. Cuando tenemos la función seno, ese procedimiento no es tan complicado. Si tenemos seno, si tenemos coseno, porque como ustedes saben, o ya sabemos siempre, el seno, el coseno de cualquier ángulo está entre menos 1 y 1. Entonces partimos de esa desigualdad que es conocida por trigonometría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, de esa desigualdad lo que voy a hacer es dividir todo. Recuerden que en realidad tengo dos desigualdades simultáneas. Entonces, lo que yo haga en un lado, ¿verdad? En un término lo tengo que hacer en los tres. En este caso voy a dividir por n cuadrado. Recuerden que estamos trabajando en el conjunto de los números naturales. Entonces, como estamos trabajando en el conjunto de los números naturales, bueno, además de que está elevado al cuadrado, ¿verdad? Pero si no estuviera elevado al cuadrado, si fuera solo n, también lo podemos hacer. Como estamos trabajando en el conjunto de los números naturales, ¿verdad? Si fuera n o si fuera n más 1, siempre va a ser positivo. Cuando yo divido por algo positivo, esas desigualdades no se invierten, se mantienen. Y entonces resulta que ya encontré dos sucesiones que me acotan. Matemáticamente decimos acotan. O sea, esa sucesión está acotada superiormente por esta sucesión 1 entre n a la 2. Esta sucesión, por decirlo así, podemos verlo como un límite de esta otra. Y esta sucesión acota inferiormente a esta sucesión. Ahora, no es solo el hecho, la hipótesis del teorema no es solamente esta desigualdad. ¿Qué se tiene que verificar además? ¿Alguien me puede decir qué otra cosa tenemos que verificar? Ya encontramos las dos sucesiones. Perfecto. Ya tenemos una de las hipótesis. ¿Cuál es la otra hipótesis? Que los límites, bueno, que las sucesiones de las cotas converjan. Y además, hay algo más, no solo converger. Límite sea igual. Que el límite sea igual, que converjan al mismo número natural. Al mismo número real, perdón. Entonces, calculamos los límites de las sucesiones. Bueno, en este caso era muy fácil ver, ¿verdad? Que ambas convergen y convergen a cero. Entonces, no solo converger, deben converger al mismo número real. Entonces, ¿cómo? Bueno, voy a escribirlo así, las hipótesis para que quede claro. Como 1, esta es la primera hipótesis. Encontré esa desigualdad. Sé que esa desigualdad es verdadera para todo número natural. 2,
esas dos sucesiones convergen al mismo número real, entonces yo puedo afirmar que esta sucesión converge y converge a ese número real, converge a cero. Entonces, estas son las dos hipótesis que siempre se tienen que verificar en el teorema del emparedado. Comúnmente, bueno, este paso uno no lo hace, ¿verdad? Ya aquí, pues se supone que este es el primero, este es el segundo, pero para que quede claro, lo escribí, estas dos son las dos hipótesis que debemos verificar, que se deben verificar en el teorema del emparedado. Entonces, podemos afirmar. Profe, ¿por qué fue que usó el -1 y el 1? Siempre se usa esos. No, siempre no. Lo usé porque sabemos que el seno de cualquier ángulo siempre está entre -1 y 1. Es por ser la función trigonométrica seno. Lo podemos usar para seno y para coseno, no para tangente, porque sabemos que el ámbito de la función tangente es todo R, ¿verdad? Es por ser seno, o si fuera coseno también lo podemos aplicar. Pero, por ejemplo, si yo tuviera seno al cuadrado, ya no puedo usar -1 y 1, tengo que usar 0 y 1, por ejemplo. Entonces, no, ¿verdad? No es siempre, no, es por ser seno, a la 1, seno, ¿verdad? O por ser, si fuera coseno también. Gracias. Con gusto. Les recomiendo hacer la guía, jóvenes, ver el video del profesor Marco. Bueno, ver el video de aquel ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué este límite da E? Ok, vean el video, ahí está, perdón. Ahí está paso por paso, no exactamente esta, repito, por aquí hay un 2, entonces da E a la 2. Pero bueno, es el mismo procedimiento algebraico. Y el profesor Marco hace un ejemplo del emparedado para que la sucesión de aquí y la sucesión de aquí diverge, tiende a más infinito, entonces se concluye que la de aquí también diverge. Yo voy a hacer dos ejemplos. Voy a hacer uno, en ese caso usando una función trigonométrica que es fácil de acotar, la función seno, ¿verdad? Involucrada la función seno, que la podemos acotar por -1 y 1. Y ahora voy a usar otra que ya no es seno y coseno, entonces vamos a ver cómo podemos acotarla, que también es sencillo. Antes de empezar a acotar esa función, o sea, antes de empezar a encontrar esas dos sucesiones, voy a escribirla un poquito diferente. Propiedades de las potencias, ese -2 yo lo puedo escribir como -1 por 2 a la n. Y propiedades de las potencias, a por b a la n es a la n por b a la n. ¿Por qué? Porque lo que voy a acotar es, por donde voy a empezar es por ese -1 a la n. Yo sé que siempre para cualquier número natural, -1 a la n está entre -1 y 1. De hecho es o -1 o 1, ¿verdad? Pero bueno, si se satisface la igualdad, se satisface la desigualdad. Entonces, esa desigualdad es verdadera. Siempre yo parto de una desigualdad verdadera que sé que es verdadera y le voy a hacer transformaciones para formar aquí en el centro la sucesión deseada y en los extremos dos sucesiones que converjan al mismo número real. Ahora sí, entonces vamos a ir formando esta sucesión. Voy a multiplicar por 2 a la n. Ese es el primer paso. Como 2 a la n es positivo, bueno, aquí escribí una vez 2 a la n. Como 2 a la n es positivo, la desigualdad se mantiene. Voy a sumar 5.
En una desigualdad puedo sumar y restar sin ningún problema. El detalle es cuando multiplico o divido, ¿verdad? Que tengo que asegurarme que sea positivo para que la desigualdad no se invierta. Pero puedo sumar y restar sin ningún problema. Y ahora voy a dividir. Voy a hacerlo aquí mismo, en este paso. Voy a dividir por 3 a la n, que como c es positivo, la desigualdad se mantiene. Y ya encontré dos sucesiones, una mayor, una menor, a través de pasos verdaderos, ¿verdad? A partir de una desigualdad verdadera y todos los dos pasos, tres pasos, ¿verdad? Multiplicar por 2 a la n, sumar 5 y dividir por 3 a la n, me mantenían la desigualdad. Profe, Ujú. ¿y cómo sé yo que menos 1 a la n siempre va a estar entre menos 1 y 1? Use cualquier número natural. Recuerde que estamos trabajando en n. Use cualquier número natural. Si n es par es 1 y si n es impar es menos 1. O sea, en otros casos simplemente uno va como agarrando números ahí, va haciendo pruebas. No, no, no. Es por ser menos 1, la base, ¿verdad? Por ser menos 1, no importa cuál sea el número natural, siempre va a ser Pero si fuera menos 2, por ejemplo, ahí ya no, ¿verdad? O sea, depende de la base de esa potencia. Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular esos límites, que no son tan directos como antes. Voy a calcular el límite de esta sucesión. Y voy a calcular el límite de esta sucesión. Voy a hacer más o menos lo que hice en un ejemplo arriba de función exponencial. Voy a separar. Voy a separarlo como, voy a hacer varios pasos en uno porque ya arriba lo hice paso por paso. Eso lo voy a escribir como 2 sobre 3 a la n. Recuerden que si este menos no está dentro de paréntesis, bueno, por acá voy a escribirlo más cerca del 2 porque no es de la fracción, es solo del 2, ¿verdad? Si ese menos no está, ese negativo no está entre el paréntesis, la base de esa potencia es 2 positivo. 2 a la n está multiplicado por menos 1, pero la base es 2. Entonces, la base es 2. Entonces, si fuera paso por paso, es exactamente lo que hice en el ejemplo de arriba. Separo la suma, menos 2 a la n entre 3 a la n, 5 a la n entre 3 a la n. Y eso da 0. Esto es una función exponencial donde la base está entre 0 y 1. Entonces, cuando n tiende a infinito, tiende a 0. Y esto es k sobre infinito, que es 0. Y el otro es casi que repetir lo anterior, ¿verdad? Solo que al ser 0 ese negativo no afecta, ¿verdad? Entonces, el otro nada más nos lleva este negativo de acá y también da 0. Entonces, bueno, ya no voy a escribir las hipótesis, simplemente voy a escribir la conclusión. Por lo tanto, A sub n tiende a 0. Ahora, bueno, nos dio 0. En los dos ejemplos, casualmente dio 0. Puede ser cualquier número real aquí, ¿verdad? Pudo haber sido que aquí me diera 5, entonces concluyo que la asociación tiende a 5. Cualquier número real. Puede ser que me haya dado menos 8 aquí, entonces concluyo que es menos 8. Cualquier número real. Pero la condición es que ambas tiendan al mismo número real. No solo que converjan, sino que tiendan al mismo número real. Complementen el que no lo ha hecho con el video de la guía. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Profe, vamos a ver en algún momento un ejemplo que no converja ni diverja. Digamos, para saber si la asociación es oscilante. No, o sea, es que las hipótesis para poder aplicar el teorema es que converjan y converjan al mismo número, o sea, que converjan o que las dos tiendan a infinito positivo o de las dos a menos infinito, pero no porque entonces no podríamos aplicar el teorema, ¿verdad? ¿Y con algún otro método
algo para saber si la sucesión es oscilante? No oscilantes, no es que, bueno, estudiar el límite de la función y por lo general, digamos, un límite, digamos, ¿cómo estudia usted el límite de seno de X? Por la gráfica, no hay algebraicamente nada. ¿O cómo estudia usted el límite de coseno de X? Por la gráfica, ¿verdad? Ni siquiera en cálculo diferencial integral, uno lo hace algebraicamente, lo hace a partir de la gráfica. Digamos, si tuviera que calcular el límite de seno de X cuando X tiende a infinito. Usted sabe que siempre no existe ese límite, ¿verdad? Siempre oscila entre -1 y 1 todas las imágenes, entonces no existe. Pero no hay una forma algebraica para calcularlo. O sea, no hay un procedimiento algebraico, ¿no? Es a partir de la gráfica. Entiendo. El teorema que un compañero mencionó por ahí, el del valor absoluto. Aquí, bueno, el teorema es muy fácil de aplicar, es súper sencillo, hay una única hipótesis, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? La hipótesis es que el límite en valor absoluto tiende a cero. Entonces yo puedo afirmar que la sucesión tiende a cero. La hipótesis no es que converja. La hipótesis no me dice, o el teorema no me dice, de hecho, tiene que ser específicamente cero. O sea, es un teorema muy útil, pero se aplica pocas veces. Por eso les decía que la mayoría de veces uno aplica este teorema de aquí arriba. O sea, uno hace este teorema de acá, ¿verdad? Calcula el límite de la sucesión, calculando el límite de la función. Lo que pasa es que no siempre se puede aplicar, ¿verdad? Porque ¿cómo yo voy a calcularlo cuando la serie, cuando la sucesión es alternada, como en este caso? Bueno, aquí sí me conviene aplicar este teorema, pero este teorema se aplica cuando se satisface la hipótesis. La hipótesis es que el límite de la sucesión en valor absoluto tiende a cero. Si tiende a cualquier otro número real, el teorema ya no se puede aplicar. Si esta sucesión tendiera a 5, yo no puedo afirmar nada, en valor absoluto tendiera a 5, yo no puedo afirmar nada de esta sucesión. El teorema no me permite. La sucesión puede converger o puede diverger. Puede converger a 5, puede converger a otro número natural, a otro número real. Entonces, repito la importancia de fijarse bien cuándo se puede aplicar los teoremas. Entonces, ok, aplicarlo es súper sencillo, van a ver que no es nada complicado. Entonces, lo que hacemos es estudiar la convergencia de la sucesión en valor absoluto. Bueno, en valor absoluto tenemos la sucesión 1 entre n, que sabemos que tiende a 0, k sobre infinito. Entonces, lo voy a escribir como en valor absoluto. No escribo como C sub n en valor absoluto converge, no. Como converge a 0, porque particularmente tiene que converger a 0 para aplicar el teorema, entonces yo puedo afirmar que C sub n converge y converge a 0. Entonces es muy particular los casos en que lo podemos aplicar, pero súper útil y súper sencillo de aplicar. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a estudiar el límite de esta sucesión en valor absoluto. Cuando es alternada, lo que hace el valor absoluto, ¿verdad? Es quitar el negativo. Ese -1 a la n. Sabemos que siempre va a ser -1 o 1, dependiendo si m es par o impar. Entonces sería simplemente calcular el límite de m entre m a la 2 más 13.
Y aquí ya voy a hacer un poco más práctica, no voy a hacer tantos pasos. Voy a aplicar lo mismo que mencioné arriba en 2 ejemplos. Manda el término de mayor potencia en el numerador, manda el término de mayor potencia en el denominador. Cuando el denominador es de mayor grado, si estamos hablando de polinomios, ¿verdad? Siempre va a quedar constante sobre infinito, que va a ser 0, ¿verdad? Porque me va a quedar m sobre m cuadrado, si lo hago paso por paso, se cancela una m y me queda 1 entre m, k sobre infinito, que es 0. Pero en general, siempre que el denominador tenga mayor exponente, va a ser 0, y cuando el numerador tiene mayor exponente, va a ser 0, si son polinomios, ¿verdad? Entonces, podemos afirmar que esta sucesión, como es 0, podemos afirmar que esta sucesión tiende a 0. Converge y converge a 0. Entonces, aquí tenemos 2 ejemplos de sucesiones alternadas que convergen. Profe, Ujú. en el caso de que en el denominador fuera m al cuadrado menos 13, en lugar de m al cuadrado más 13, ¿qué No hay, procedería a hacer? no hay problema, puede estar sumando o restando. Además, yo podría tener m a la 2 menos 7, menos 5m menos 13. Siempre manda el teorema, lo que dice es que siempre que estudiaron en cálculo diferencial integral, si es polinomio, siempre, bueno, en general, porque aquí arriba ni siquiera era polinomio, ¿verdad? Por aquí lo aplicamos y esto no era, esto no era un polinomio, ¿verdad? Siempre manda el término con mayor potencia, no importa si lo que está es, si el resto está sumando o restando, siempre manda el término con mayor potencia. Aquí siempre manda m cuadrado. Ok, entiendo. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver otro teorema. Vean que este teorema es muy útil, por ejemplo, porque acá este límite no lo sabemos calcular si no está en valor absoluto, ¿verdad? O sea, si no colocamos el valor absoluto, en realidad este límite no lo sabemos calcular. Lo mismo por acá. ¿Por qué no lo sabemos calcular? Bueno, en realidad, si yo tuviera solo menos 1 a la m, solo menos 1 a la m, que es alternado, pero además de alternado es oscilante, porque siempre va a ser una sucesión. Para n igual 1 es negativo 1, menos 1. Para n igual 2 es 1. Para n igual 3 es menos 1. Para n igual 4, menos 1 a la m solita es oscilante, ¿verdad? Es alternada y oscilante. Ahora, toda esta ya acabamos de ver que es alternada y convergente, converge a 0. Este teorema, que también es muy particular, muy similar al anterior en el sentido de que se aplica en casos particulares, va a ser muy conveniente cuando tengo factoriales, cuando tengo productos. ¿Cuándo se aplica? Bueno, yo calculo en valor absoluto el límite de a sub n entre a sub n más 1, y si ese límite da menor que 1, puedo asegurar que es 0. Si da cualquier otro número natural positivo, va a ser positivo porque está en valor absoluto. Es más, si da 1, el teorema no se puede aplicar. No es que si da 1 yo puedo concluir que diverge o que no tiende a 0, no, ¿ya? El teorema no me da información para concluir, entonces tendría que buscar otra forma de analizar el límite. Si aquí me diera, por ejemplo, 1, o me diera 5, me diera cualquier número natural que no satisface ser menor que 1, el teorema no me dice absolutamente nada. Tendría que buscar otra técnica para calcular ese límite. Vamos a hacer 3 ejemplos y con ¿Profe? esto terminamos, ¿sí? No entiendo por qué se puede concluir que el límite de la sucesión es 0 si se cumple la condición. Bueno, eso es que en realidad eso se vería mucho o sería más evidente si ven la demostración del teorema. Tiende a 0, se puede decir, digamos, porque el denominador de esa sucesión va a ser mucho más dominante que el numerador de esa sucesión.
entonces va a tender a 0 esa sucesión. Y este cociente en cierta forma me permite a mí analizar esa dominancia. Entonces, este denominador va a ser mucho más creciente que este numerador, ¿verdad? Y lo mismo por acá o lo mismo por acá. Entonces, pero exactamente por qué hay que ver la demostración del teorema. Bueno, ¿por qué razón? Si este límite da menor que 1, yo no recuerdo si en el folleto de Jeffrey está la demostración, por ahí pueden revisar en el folleto de referencia si está la demostración y entender por qué, porque sí hay un por qué, pero queda en evidencia en la demostración del teorema. En el enunciado del teorema lo tomamos como válido, ¿verdad? Pero en entender el por qué es en la demostración del teorema. Creo que ya entendí por qué. Muchas Ok. gracias, profe. Vamos a calcular, bueno, esta sucesión es positiva siempre, entonces no voy a calcular el valor, no voy a colocar el valor absoluto. Entonces, el término n más 1 de esa sucesión. Mucho cuidado porque cuando yo sustituyo la n por n más 1 en este denominador, es 2n más 3. Ya eso hice énfasis en la clase anterior. Voy a multiplicar extremos por extremos, medios por medios, y de una vez voy a descomponer algunos factores para poder simplificar. Este 3 a la n más 1 lo voy a descomponer como 3 a la n por 3. Para poder simplificar ese 3 a la n con el 3 a la n del denominador. Y este 2n más 3 factorial lo voy a descomponer como 2n más 3, 2n más 2, por 2n más 1 factorial. Recuerde que el factorial siempre va de 1 en 1. Por lo tanto, este 3 a la n se simplifica con este 3 a la n, este 2n más 1 factorial se simplifica con este 2n más 1. Y me queda el límite cuando n tiende a infinito de 3 entre 2n más 3, 2n más 2. Queda 0. Es k sobre infinito 0. Como es menor que 1, yo puedo afirmar que esa sucesión tiende a 0. Eso es lo que me dice el teorema. Si el límite de este cociente a sub n más 1, o sea, el término n más 1 entre el término n da un número real menor que 1, en este caso nos dio 0, puedo afirmar que esa sucesión converge a 0. Y particularmente a 0, ¿verdad? Eso es lo que dice el teorema, particularmente a 0. ¿Alguna pregunta? Bueno, en el segundo ejemplo, este ejemplo, sí va a ser importante colocar el valor absoluto, porque esta es una sucesión alternada, ¿verdad? Dependiendo del n, va a ser un término positivo o un término negativo. Entonces vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 entre a sub n.
es menos 1 a la n más 1. Entre 2 a la n más 1. Digo, por 2 entre n más 1 factorial. Profe, ¿cómo es que supo lo del valor absoluto que se pone eso? El teorema siempre coloca el valor absoluto. Aquí yo no lo coloqué porque la sucesión es de términos positivos siempre. Entonces el valor absoluto va a ser la misma expresión. Pero en este caso, como alterna, tengo positivo o negativo, sí debo obligatoriamente colocar el valor absoluto. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, bueno, ese valor absoluto lo único que hace es convertir esto en 1 siempre. Convertir esto en 1 siempre. Entonces, trabajo únicamente con las demás expresiones. Medios, extremos por extremos, medios por medios, y voy a descomponer de una vez. Ese n más 1 factorial lo voy a descomponer como n más 1 por n factorial. Pero en el denominador de arriba le falta una línea divisora, creo, en la fracción de abajo. Sí, gracias. Aquí. Y ese límite es k sobre infinito, que es 0, como da menor que 1, la sucesión converge y además converge a 0, es lo que me dice el teorema, ¿verdad? El teorema me asegura que converge a 0 entre n factorial. Entonces, la sucesión converge y además converge a 0. ¿Alguna pregunta? Bueno, por ahí les queda un ejercicio, luego ustedes lo hacen. Ya con 2 creo que está bien ejemplificado el teorema. Por ahí faltó 1, pero bueno, ahí lo trabajan ustedes como ejercicio, está de acá. ¿Alguna pregunta, comentario? Igual, vean que en este caso, si alguien intenta, nosotros no sabemos calcular factoriales, límites con factoriales. Entonces, si ustedes lo intentan sin aplicar este teorema, ¿verdad? Sino que definiendo la función f de x igual a 3 a la x entre 2x más 1 factorial, van a tener dificultades. Entonces, por ahí es importante aplicar este teorema, sobre todo el cociente, ¿verdad? Cuando hay productos factoriales para que se me simplifiquen y ya me quede el límite de una función a la cual yo sí sé calcularle el límite al infinito. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, entonces por acá terminamos el tema de sucesión, bueno, el límite de sucesiones, que fue lo que empezamos hoy y nos llevó toda la clase. Y con esto terminamos el tema de sucesiones, pero no es que sea un tema aislado, ¿verdad? En series vamos a hablar bastante de sucesiones. Entonces vamos poquito a poco avanzando, ¿verdad? La base de series es sucesiones y luego en sucesiones vamos a utilizar, en series vamos a utilizar bastantes sucesiones. Entonces, si no hay dudas, comentarios, terminamos acá con la materia.